Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre el shock hemorrágico, así que vamos con el video. Continuamos con el embarazo ectópico. El embarazo ectópico viene a ser el embarazo en el que el óvulo fecundado se implanta fuera del útero. Formas clínicas son las localizaciones del óvulo fecundado en el aparato reproductor femenino, como la localización cervical, donde la implantación del óvulo fecundado se da en el cervix, la localización ovárica, donde la implantación se da en uno de los ovarios, la localización tubárica, que es la más frecuente, donde la implantación se da en las trompas de falopio, la localización cornual y la localización abdominal. Factores de riesgo que predisponen a un embarazo ectópico, como la enfermedad inflamatoria pélvica, el uso de dispositivos intrauterinos, un embarazo ectópico previo, la edad materna avanzada y el consumo de tabaco. Cuadro clínico. Es posible que no note ningún síntoma al principio, pero sin embargo, algunas mujeres que tienen un embarazo ectópico presentan los signos o síntomas tempranos habituales de un embarazo normal, como la ausencia de menstruación, sensibilidad en los senos y náuseas. Pero a medida que va pasando y va creciendo el embrión, va a sentir dolor abdominal, masa anexial palpable, sangrado transvaginal, amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, y dolor a la palpación abdominal. Complicaciones. Un embarazo ectópico puede causar que las trompas de falopio se abran repentinamente. Si es que esta no se llega a tratar oportunamente, la trompa desgarrada puede ocasionar un sangrado que pone en riesgo la vida. Hemorragias de la primera mitad del embarazo. Son aquellas que se dan antes de las 22 semanas. El aborto. El aborto es la interrupción del embarazo, con o sin expulsión, parcial o total, del producto de la concepción, antes de las 22 semanas o con un peso fetal menor de 500 gramos. En el Perú, del 15 al 20% de todos los embarazos terminan en abortos espontáneos. Es causa importante de muerte materna y de secuelas que conducen a la infertilidad. Tipos de aborto. Encontramos al aborto inevitable. Es aquella donde no se pueden detener los síntomas y se va a presentar un aborto espontáneo. El aborto completo es la eliminación total del contenido uterino, es decir, todos los productos, tejidos de la concepción van a ser expulsados. El aborto incompleto es la eliminación, en este caso parcial, del contenido uterino. Luego tenemos al aborto retenido o diferido. Es cuando el embrión o feto muere antes de las 22 semanas, pero el producto es retenido. Y por último, el aborto séptico. Es una complicación infecciosa grave debido al aborto, en este caso el revestimiento del útero y cualquier producto restante de la concepción van a resultar infectados. Factores de riesgo. Encontramos la edad materna, una gestante menor de 15 años o mayor de 35 años, es decir, una gestante añosa. La multiparidad, una mujer que a lo largo de su vida haya tenido muchos partos. Aborto previo. En este caso podríamos decir una gestante que como antecedente tenga un aborto espontáneo. En este caso también puede haber la probabilidad de que pueda ocurrir un aborto y pueda perder el embarazo. Violencia familiar. Esto debido a los traumatismos que puede ocasionar, también puede ser un factor de riesgo para que se dé un aborto. Las intoxicaciones ambientales, cuando la gestante es expuesta a ambientes contaminados. La desnutrición. Esto puede ser debido a las condiciones en las que esté sometida la gestante, quizás a una mala condición socioeconómica. También pueden ser factores de riesgo una patología uterina que va a comprometer su cavidad, o también que la gestante tenga enfermedades crónicas. En todos estos casos hay que tener mucho cuidado. Síntomas. Bueno, en este caso, la gestación, una mujer gestante con semanas de gestaciones menores a 20 que presenten un dolor abdominal en bajo vientre, también puede presentar un sangrado vaginal de una cantidad variable con o sin cambios cervicales. O también, la expulsión, o también puede no haber expulsión del producto de la gestación. Hemorragias en la segunda mitad del embarazo. Placenta previa. La placenta previa es un trastorno que se produce durante el embarazo en el que la placenta puede cubrir total o parcialmente la abertura del útero, denominado el cuello uterino.
La placenta es un órgano que se desarrolla dentro del útero durante el embarazo y tiene como función proporcionar oxígeno y nutrición al bebé y eliminar también los desechos del bebé. La placenta está conectada al bebé mediante el cordón umbilical. Generalmente se une a la parte superior o lateral de la parte interna del útero. En los casos de placenta previa, la placenta se une a la parte inferior del útero. Como consecuencia, una parte de los tejidos placentarios cubre el cuello del útero y esto puede generar sangrado durante el embarazo o durante o después del parto. Sin embargo, los cambios que se generan en el útero y la placenta durante el embarazo pueden hacer que el problema se corrija por sí solo. Si no es así, el bebé debe nacer por cesárea. Existen diferentes formas de la placenta previa. Durante el embarazo, la placenta se desplaza a medida que el útero se estira y crece. Al inicio del embarazo es muy común que la placenta esté en la parte baja del útero, pero a medida que el embarazo avanza, la placenta se desplaza hacia la parte superior de este. Y hacia el tercer trimestre, la placenta debe estar cerca de la parte superior del útero, de manera que el cuello uterino esté despejado para el parto. Algunas veces la placenta cubre parcial o totalmente el cuello uterino y a esto se le denomina placenta previa. En las imágenes podemos observar que ya el concepto mencionado, la posición normal de la placenta, que es en la parte superior. Después nos viene una parte que es la placenta previa marginal. Como se puede observar en la segunda imagen, ya empieza a obstruir un poco la parte baja del orificio del cuello uterino. También tenemos la placenta previa parcial, que si se dan cuenta en la imagen, en el círculo que representa el cuello uterino, ya va tapando la mitad del cuello uterino. Entonces va a ser más dificultoso que pueda salir el recién nacido. Y tenemos una placenta previa total que está totalmente obstruyendo el orificio del cuello uterino, ¿no? Y aquí sería imposible que un recién nacido pueda nacer de manera natural, si no sería ya un diagnóstico de cesárea. Existen factores de riesgo para la placenta previa. La placenta previa es más frecuente entre las mujeres con las siguientes características: aquellas mujeres que tuvieron hijos, mujeres que tuvieron un parto por cesárea anteriormente, mujeres que tienen cicatrices en el útero como consecuencia de una cirugía o un procedimiento anterior, mujeres que tuvieron placenta previa en un embarazo anterior, mujeres que están embarazadas tras someterse a un procedimiento de reproducción asistida para tratar la infertilidad, mujeres que están gestando más de un feto, también las mujeres que tienen más de 35 años y aquellas mujeres que fuman o consumen cocaína. Desprendimiento prematuro de placenta. El desprendimiento abrupto de la placenta es una complicación poco frecuente pero grave en el embarazo. El desprendimiento de la placenta se produce cuando la placenta se separa parcial o totalmente de la pared interna del útero antes del parto. La placenta se desarrolla en el útero durante el embarazo y se adhiere a la pared del útero y suministra al bebé nutrientes y oxígeno. Cuando ocurre el desprendimiento de placenta, el oxígeno puede disminuir o bloquear todo este suministro de oxígeno y nutrientes del bebé y causar un fuerte sangrado en la madre. El desprendimiento de placenta con frecuencia aparece de manera repentina si no se trata y pone en peligro a la madre y al bebé. Síntomas del desprendimiento prematuro de placenta. Es más probable que el desprendimiento placentario ocurra en el último trimestre del embarazo, en especial durante las últimas semanas antes del nacimiento. Los signos y síntomas del desprendimiento placentario incluyen la hemorragia vaginal, aunque puede ser que no haya ninguna. También el dolor abdominal, el dolor de la espalda, la sensibilidad o rigidez uterina. También puede suceder las contracciones uterinas a menudo una tras otra. El dolor abdominal y el dolor de la espalda, que a menudo comienzan repentinamente. También la cantidad de sangrado puede variar mucho y no necesariamente indica la cantidad de placenta que se ha separado del útero. Es posible que la sangre quede atrapada también dentro del útero, así que incluso con un desprendimiento placentario grave podría haber un sangrado visible.
En algunos casos, el desprendimiento placentario se desarrolla lentamente. Ahí es un desprendimiento crónico, lo que puede causar un ligero e intermitente sangrado vaginal. Y es posible que el bebé no crezca tan rápido como se esperaba y que tenga un bajo nivel de líquido amniótico u otras complicaciones. Factores de riesgo del desprendimiento prematuro de placenta. Los factores que pueden aumentar el riesgo del desprendimiento de placenta incluyen el desprendimiento de placenta en un embarazo anterior que no fue causado por un traumatismo abdominal, presión arterial alta y crónica, que estamos hablando de la hipertensión, los problemas relacionados con la hipertensión durante el embarazo, incluidos la preeclampsia, el síndrome de Hebb o la eclampsia, también una caída u otro tipo de golpe en el abdomen. También el fumar es un factor de riesgo, el uso de cocaína durante el embarazo, la ruptura prematura de las membranas que provoca fuga de líquido amniótico antes del final del embarazo. También puede ocurrir una infección dentro del útero durante el embarazo, corioamnionitis, y ser una persona mayor, especialmente mayor de 40 años. Esos son los factores de riesgo. Existen algunas complicaciones que se puede ocurrir cuando sucede el desprendimiento de la placenta. Puede causar problemas que pueden ser mortales tanto para la madre como para el bebé. En la madre, el desprendimiento de placenta puede provocar el shock debido a la pérdida de sangre, problemas de coagulación de la sangre, necesidad de una transfusión sanguínea, insuficiencia renal o de otros órganos debido a la pérdida de sangre. Y en raras ocasiones, si no se puede controlar el sangrado uterino, puede ser necesaria una histerectomía. En el bebé, el desprendimiento de placenta puede provocar crecimiento deficiente por no recibir suficientes nutrientes, insuficiencia de oxígeno, un nacimiento prematuro o, en todo peor de los casos, una muerte fetal intraútero. Ahora que hemos visto la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta, como tercera herramienta tenemos la ruptura uterina. ¿En qué consiste? Consiste en la ruptura de las fibras musculares del útero sujeto a estiramiento excesivo que vence su capacidad de distensión. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no soportó más el estiramiento que ejerce el útero teniendo el feto dentro. ¿Y cuáles son los factores de riesgos asociados? 1. Es la cirugía uterina previa, que anteriormente se hayan realizado alguna operación en el útero causado por una patología o alteración y que debieron intervenir para mejorar la salud de la mujer. 2. El feto no es compatible con la pelvis materna. Puede que el feto sea grande para el ancho de nuestra pelvis. 3. Que haya tenido más de 2 embarazos anteriores. 4. Que haya tenido antecedentes de legrado uterino y o infección uterina. El legrado es el raspado en el interior del útero, siendo causado por una patología como puede ser el mioma. Y 5. Uso indebido de oxitocina en el parto. En cuanto al cuadro clínico de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, tenemos que 1. La gestación viene siendo mayor de 22 semanas. 2. Que haya tenido sangrado genital. 3. Que usualmente presenta contracciones uterinas. Y 4. Estas hemorragias comprometen la vida de la madre y el feto. Y bueno, siendo su principal complicación que viene siendo el shock hipovolémico, que viene siendo la disminución del flujo sanguíneo por el sangrado excesivo y puede ocasionar un shock. Hemorragias intraparto y postparto. Hemorragia intraparto es el sangrado profuso que transcurre en el nacimiento de un niño desde el trabajo de parto hasta la expulsión de la placenta. Hemorragia postparto. Esta se va a clasificar tanto en temprana y tardía. En la temprana es la pérdida de sangre durante las primeras 24 horas después de la expulsión de la placenta. Y en la tardía es la pérdida de sangre después de las 24 horas de la expulsión de la placenta. Para clasificarla como hemorragia postparto debe de haber una pérdida mayor a 500 centímetros cúbicos de sangre. Algunas causas o etiología. Primeramente, en el intraparto, la mayor causa es la retención de placenta. En el postparto temprano, atonía uterina, retención de restos placentarios, lesión del canal del parto o de las paredes vaginales. También puede haber inversión uterina o el CIT, que es la coagulación intravascular diseminada. Y en el posparto tardío también se debe a retención de restos placentarios o por una subinvolución uterina. Algunos factores de riesgo que desencadenan esta hemorragia
puede ser provocado por partos prolongados o partos que han sido acelerados o precipitados rápidamente, partos también que han sido inducidos o por sobredistensión uterina por polidramios. También puede presentarse en embarazos múltiples, en macrosomía fetal, en mujeres que han tenido ya más de un hijo, mujeres que presentan miomatosis uterina, o incluso si se ha ido tomando algunos relajantes musculares, ¿no? Entonces todo esto engloba o pone a la mujer gestante o puérpera propensa a tener hemorragias futuras. En cuanto al cuadro clínico, es decir, la hemorragia se puede presentar con estas 4 características: sangrado vaginal abundante, también puede haber taquicardia, que las pulsaciones por minuto aumenten, puede haber hipotensión arterial y taquipnea, que aumente la respiración de esta mujer. Y bueno, la hemorragia obstétrica viene a ser una emergencia que se presenta durante el embarazo, parto y puerperio. Y es muy común en el Perú, más que todo durante el puerperio. Y esto puede llevar hasta el shock hipovolémico, lo que puede causar la muerte, y no solo de la mujer, sino también del recién nacido. Entonces, siendo la principal causa de muerte, es importante saber cómo manejarlo y cómo prevenirlo para evitar futuras muertes maternas. Y bueno, eso sería todo por este video. Si les haya gustado, por favor dejen su like aquí abajito y compartan el video. Nos vemos para un próximo video. Chao.